Buenos días, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 2C y vamos a hablar sobre la criptografía y el cifrado. El equipo está conformado por José Daniel Haupuc, Ángel Rafael Góngora Contreras y su servidor, Flores Pérez Esquiel. La criptografía es un método de protección de la información y las comunicaciones mediante el uso de códigos, de modo que solo aquellos quienes está destinada a la información puedan leerla y procesarla. En informática, la criptografía se refiere a técnicas de comunicación de información seguras derivadas de conceptos matemáticos y cálculos basados en reglas llamados algoritmos, los cuales transforman los mensajes en formas difíciles de descifrar. Estos algoritmos se utilizan para la generación de claves criptográficas y podemos verlas en firmas digitales, verificación para proteger la privacidad de los datos, navegación web, internet y comunicaciones confidenciales como transacciones con tarjetas de crédito o correo electrónico. Función de la criptografía. Un sistema seguro debe proporcionar varias garantías como confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos o autenticidad. Cuando se usa correctamente, la criptografía ayuda a proporcionar estas garantías. La criptografía nos puede garantizar la confidencialidad e integridad tanto de los datos en curso o que se están enviando como los datos que se encuentran en reposo. También puede autenticar a remitentes y destinatarios entre sí y proteger contra posible robo de información. También los sistemas de software suelen tener varios puntos finales, normalmente de varios clientes y de uno o más servidores de servicio de fondo. Estas comunicaciones, cliente-servidor, tienen lugar a través de redes en las que no se puede confiar. La comunicación se produce a través de redes públicas abiertas como Internet o redes privadas que pueden verse comprometidas por atacantes externos o personas internas malintencionadas. Técnicas de criptografía. La criptografía está estrechamente relacionada con la disciplina de la criptología y criptoanálisis que ayudan a descifrar las diferentes claves que se envían por la red. Estas incluyen técnicas como micropuntos, fusión de palabras con imágenes y otras formas para ocultar la información almacenada o que se envía a través de la red por medio de Internet. Sin embargo, en el mundo actual centrado en la informática, la criptografía se asocia con mayor frecuencia con la codificación de textos en formato o texto ordinario, que a veces es denominado texto sin cifrar. El texto cifrado también es un proceso llamado cifrado nuevo, conocido como descifrado, en el cual el texto que se envía ya se encuentra descifrado y las personas que le practican este tipo de campos se conocen como criptógrafos. La criptografía moderna se preocupa por los siguientes 4 puntos: confidencialidad, que la información no puede ser entendida por nadie para que no fue intencionada; integridad, que la información no se puede alterar en el almacenamiento o tránsito o envío entre el remitente y destinatario previsto sin que se detecte la alteración. Sin rechazo, el creador o remitente de la información no puede negar en una etapa posterior sus intenciones de la creación o transmisión de la información. Autenticación: el remitente y el receptor pueden confirmar la identidad del otro y el origen del destino de la información. Tipos de claves criptográficas. Estas se dividen en dos tipos: la simétrica, que es la utilización de determinados algoritmos para descifrar y encriptar, en este caso ocultar, información en documentos, los cuales utilizan diferentes algoritmos que se relacionan unos con otros para
mantener la conexión confidencial de la información. Otra clave criptográfica utilizada es la asimétrica. Esta es como una fórmula matemática que utiliza dos llaves, una pública y una privada. La llave pública es aquella a la que cualquier persona puede tener acceso a esa información, mientras que la clave privada es aquella que solo la persona que la recibe es capaz de descifrarla. Algoritmos de cifrado de bloque. Los algoritmos de cifrado por bloques toman bloques de tamaño fijo del texto claro y producen un bloque de tamaño fijo de texto cifrado, generalmente del mismo tamaño que la entrada. El tamaño del bloque debe ser lo suficiente grande para evitar ataques de texto cifrado. Algoritmos de cifrado de flujo. Combinan el texto plano con un flujo de clave keystream que se genera con la ayuda de la clave descifrador y que se aplica sobre el texto plano dígito a dígito. En cuanto a los algoritmos de cifrado de flujo, se suelen utilizar los algoritmos de cifrado de bloques en los modos de operación FB, SF y STR, que trastorna el cifrado efectivamente en un cifrador de flujo. Métodos de operación autenticados. Los métodos de operación normales presentan un gran problema. Un potencial atacante puede interpretar textos cifrados enviados al receptor, modificarlos levemente y volver a enviar. Los métodos de operación autenticados se encargan de este proceso de forma transparente al usuario. Algunos de ellos son GCM o CB. Modos de operación. Un algoritmo de cifrado de bloques aplica la transformación de texto claro a texto cifrado sobre los bloques de datos de longitud fija. Un cifrado de bloques solo permite cifrar texto de una longitud igual a la bloque que tiene definido. Para cifrar el texto más largo del mensaje se divide en bloques de esa misma longitud, añadiendo posiblemente padding o relleno para implementar el último bloque, como los bits faltantes, hasta llegar al tamaño del múltiplo de bloques. Continuando con la presentación, hablaremos sobre qué es el cifrado. El cifrado de datos es una forma de traducir datos de texto sin formato. Los usuarios pueden acceder a los datos cifrados con una clave de cifrado y a los datos descifrados con una clave de descifrado. También se puede apreciar que el cifrado, en ciberseguridad, es la conversación de datos de un formato legible a un formato codificado. Los datos cifrados solo se pueden leer o procesar luego de descifrarlos. También el cifrado es la base principal de la seguridad de datos. Esta es la forma más sencilla e importante para garantizar que la información de un sistema de computadora no pueda robarla ni leerla a alguien que desee utilizarla con fines maliciosos. El cifrado de seguridad de datos es un elemento ampliamente utilizado por usuarios individuales y grandes corporaciones para proteger la información de los usuarios enviada entre un navegador y un servidor. Esa información podría incluir todo, desde datos de pagos hasta información personal. Se utiliza software de cifrado de datos, también conocido como algoritmo de cifrado o una clave, para desarrollar un esquema de cifrado que, en teoría, solo puede deshacerse mediante grandes cantidades de potencia informática. La protección para sus datos. Existen cantidades masivas de información confidencial administrada y almacenada en línea en la nube en los servidores conectados. El cifrado utiliza la ciberseguridad para defenderse de la fuerza bruta y los ciberataques, incluidos el malware y el ransomware. También se aprecia que el cifrado de datos funciona asegurando los datos digitales transmitidos en la nube y los sistemas informáticos. Existen dos tipos de datos digitales, como los datos transmitidos o datos en vuelo, y también incluyen los datos digitales almacenados o datos en reposo. Los algoritmos de cifrado modernos han reemplazado el estándar de datos obsoleto para proteger los datos. Estos algoritmos protegen la información y fomentan las iniciativas de seguridad, incluida la integridad, la autenticación y el no repudio. Los algoritmos primero autentican un mensaje para verificar el origen.
Existen dos tipos de técnicas de cifrado más comunes, como la clave de cifrado simétrico y la clave de cifrado asimétrico. La clave de cifrado simétrico también se conoce como cifrado de clave privada. La clave que se usa en la codificación es la misma que se utiliza en la descodificación, lo que resulta más conveniente para usuarios individuales y sistemas cerrados. Por otro lado, se debe enviar la clave al receptor, que esto aumenta el riesgo de que quede comprometida si la intercepta un tercero como un hacker. Este método es más rápido que el método asimétrico. Clave de cifrado asimétrico. En este tipo de cifrado se utilizan dos claves diferentes, como la pública y la privada, que están vinculadas entre sí matemáticamente, y las claves son básicamente números extensos vinculados entre sí, pero no son idénticos. De ahí el término asimétrico, pues el propietario mantiene en secreto la clave privada, mientras que la clave pública se comparte entre los receptores autorizados o queda disponible al público general. Beneficios del cifrado de datos. Con más y más organizaciones moviéndose en entornos híbridos y multinube, aumentan las preocupaciones sobre la seguridad de la nube pública y la protección de datos en entornos complejos. El cifrado de datos en toda la empresa y la gestión de claves de cifrado pueden ayudar a proteger los datos en las instalaciones y en la nube. Así tal cual, los proveedores de servicios en la nube, CSP, pueden ser responsables de la seguridad de la nube, pero los clientes son responsables de la seguridad en la nube, especialmente en la seguridad de los datos. También los datos confidenciales de una organización deben protegerse. Al mismo tiempo, permitir que los usuarios autorizados realicen sus funciones laborales. Tal cual, esta protección no solo debe descifrar los datos, sino que también debe proporcionar funciones sólidas de gestión de claves de cifrado, como el control de acceso y registros de auditoría. Las soluciones robustas de cifrado de datos y gestión de claves deben ofrecer como una consola de administración centralizada para el cifrado de datos y las políticas y configuraciones de claves de cifrado. También el cifrado a nivel de archivo, que sería bases de datos y aplicación para datos locales y en la nube. También controles de acceso basados en roles y grupos y registros de auditoría para ayudar a abordar el cumplimiento. Y por último, procesos automatizados de ciclo de vida de claves para claves de cifrado locales y en la nube. ¿Cómo funciona el cifrado? Se aprecia que cuando se comparte información o datos mediante Internet, atraviesan una serie de dispositivos de red en todo el mundo que forman parte de la Internet pública. A medida que los datos viajan por la Internet pública, existe una posibilidad de que hackers la comprometan o la roben. Para evitar esto, los usuarios pueden instalar software o hardware específicos para garantizar la transferencia segura de datos o información. Estos procesos se conocen como cifrado en seguridad de redes. También el cifrado implica convertir textos en formato legible por humanos en un texto incomprensible, conocido como texto cifrado. En esencia, esto significa tomar datos legibles y cambiarlos para que se vean como algo aleatorio. El cifrado implica utilizar una clave criptográfica, un conjunto de valores matemáticos que acuerdan tanto el emisor como el receptor. También el receptor utiliza la clave para descifrar los datos y volver a convertirlos en textos sin formato legible. Mientras más compleja sea la clave criptográfica, más seguro será el cifrado, debido a que es menos probable que partes externas intenten descifrarla mediante ataques de fuerza bruta, es decir, intentar con números aleatorios hasta adivinar la combinación correcta. También el cifrado se utiliza para proteger contraseñas. Los métodos de cifrado de contraseña desarman la contraseña, de forma que los hackers no puedan leerla. Ejemplos de algoritmos de cifrado. Se usan algoritmos de cifrado para convertir los datos en texto cifrado. Un algoritmo utiliza la clave de cifrado para alterar los datos de forma predecible. De esta forma, aunque los datos cifrados se vean aleatorios, se pueden volver a convertir en textos sin formato
mediante la clave de descifrado. También existen varios tipos distintos de algoritmos de cifrado diseñados para adaptarse a diferentes fines. Y también se desarrollan nuevos algoritmos cuando los más antiguos se vuelven poco seguros. Entre los algoritmos de descifrado más reconocidos se incluyen los siguientes, como el cifrado DES. DES es la sigla de estándar de cifrado de datos. Este es un algoritmo de cifrado simétrico, ahora obsoleto, que no se considera apto para los usos de hoy. Por tanto, otros algoritmos de cifrado han reemplazado a DES. Cifrado 3DES. 3DES es la sigla de estándar de cifrado triple de datos. Este es un algoritmo de cifrado simétrico. Se usa la palabra triple debido a que los datos pasan por el algoritmo DES original 3 veces durante el proceso de cifrado. DES triple está lentamente quedando obsoleto, pero aún sigue siendo una solución confiable de cifrado de hardware para los servicios financieros y otras industrias. También el cifrado AES. AES es la sigla de estándar de cifrado avanzado y se desarrolló para actualizar el algoritmo DES original. Entre algunas de las aplicaciones más comunes del algoritmo AES se incluyen las aplicaciones de mensajería, como el WhatsApp. También el cifrado RCA. RCA fue el primer algoritmo de cifrado asimétrico ampliamente disponible para el público. RCA es popular debido a su longitud de clave y por tanto se utiliza ampliamente para la transmisión segura de datos. También el cifrado TOFISH. TOFISH se utiliza para hardware y software y se considera uno de los cifrados más rápidos de su tipo. TOFISH no está patentado, por lo cual está disponible de forma gratuita para cualquiera que quiera utilizarlo. Y pues como resultado lo encontrarás integrado en programas de cifrado como PhotoEncrypt, GPG y el software popular de código abierto TrueCrypt. Y el cifrado RC4 se utiliza en web, que sería protocolos de cifrado que normalmente se utilizan en enrutadores inalámbricos. Algunos ejemplos de cifrado simétrico incluyen RCA y DSA. Algunos ejemplos de cifrado simétrico incluyen también RC4 y DES. Además de los algoritmos de cifrado, también existe lo que se conoce como criterios comunes, que sería como no es un estándar de cifrado, sino un conjunto de normas internacionales para verificar que las afirmaciones de seguridad del producto sean reales tras un análisis. También los productos en revisión son analizados voluntariamente por proveedores y se examinan funciones individuales o completas. Y por último, inicialmente el cifrado estaba fuera del alcance de los criterios comunes, pero se está incluyendo cada vez más en sus estándares de seguridad. Cifrado en tránsito y cifrado en reposo. ¿Cuál es la diferencia? Las soluciones de cifrado de datos como el software de cifrado de datos y el cifrado de datos en la nube se suelen categorizar dependiendo de si fueron diseñados para datos en reposo o datos en tránsito. Cifrado de datos en tránsito. Esto se considera que los datos están en tránsito cuando se mueven entre dispositivos, como es el caso entre redes privadas o por Internet. Cifrado de datos en reposo. Se considera que los datos en reposo, cuando permanecen en un dispositivo de almacenamiento y no se usan o transfieren antiguamente, a menudo los datos en reposo son menos vulnerables que los en tránsito, debido a que las funciones de seguridad del dispositivo restringen el acceso. Sin embargo, los datos no son inmunes. Además, suelen contener información mucho más valiosa, por lo que son un blanco más atractivo para los ladrones. Cifrar los datos en reposo reduce las oportunidades para el robo de datos que propician los dispositivos perdidos o robados, o bien por compartir contraseñas y otorgar permisos por accidente. Esto aumenta el tiempo que tardan en acceder a la información y proporciona un tiempo valioso para que el dueño de los datos pueda descubrir la pérdida de datos, los ataques de ransomware, los datos borrados remotamente o los cambios de credenciales.
Datos con cifrado integral. Un término que se suele oír en relación al cifrado de datos es el cifrado integral. Esto se refiere a sistemas en los que solamente los dos usuarios que se comunican pueden descifrar la conversación debido a que ambos poseen claves. Esto incluye, por ejemplo, al proveedor de servicios, el cual no puede acceder a datos con cifrado integral. También es posible restablecer datos con cifrado integral, por ejemplo, en un iPhone. Esto podría ser necesario si olvidas tu contraseña. Para recuperar el acceso a tu dispositivo, si haces esto, no podrás utilizar ninguno de los archivos de respaldo antes cifrados. Sin embargo, puedes utilizar iTunes para volver a respaldar tu dispositivo y establecer una nueva contraseña para tus datos respaldados. Existen 6 beneficios principales del cifrado, como el del cifrado que ayuda a mantener la integridad de los datos, que los hackers no solo roban información, sino también alteran datos para cometer fraudes. Aunque es posible que un hacker con habilidad pueda alterar datos cifrados, pues los recipientes de los datos podrán detectar los daños y responder rápidamente. También el cifrado ayuda a las organizaciones a adherirse a las normativas. Muchas industrias, por ejemplo, los servicios financieros o los proveedores de salud, tienen normas estrictas acerca de cómo se deben usar y almacenar los datos de los consumidores. El cifrado ayuda a las organizaciones a satisfacer estos estándares y a garantizar el cumplimiento. También el cifrado protege los datos en todos los dispositivos, que la mayoría de nosotros utiliza varios dispositivos en nuestras vidas cotidianas y transferir datos de un dispositivo a otro pues conlleva riesgos. La tecnología de cifrado ayuda a proteger los datos en todos los dispositivos, incluso durante la transferencia. Las medidas adicionales de seguridad como la autenticación avanzada ayudan a disuadir a los usuarios no autorizados. El cifrado ayuda cuando hay que mover datos a un almacenamiento en la nube. También cada vez más usuarios y organizaciones almacenan sus datos en la nube, lo cual significa que la seguridad en la nube es esencial. El almacenaje cifrado ayuda a mantener la privacidad de esos datos. Los usuarios deben garantizar que esos datos se cifren durante su trayecto, mientras están en uso y mientras están en reposo en el almacenamiento. También el cifrado ayuda a las organizaciones a proteger las oficinas. Muchas organizaciones tienen oficinas remotas, especialmente luego del inicio de la pandemia. Esto puede dar lugar a riesgos de ciberseguridad, debido a que se accede a los datos desde varias ubicaciones diferentes. Pues el cifrado ayuda a proteger contra robo de datos o su pérdida accidental. Y por último, el cifrado de datos protege la propiedad intelectual, que esto significa que los sistemas de administración de derechos de datos cifran datos en reposo. En este caso, propiedad intelectual como canciones o software, para evitar la ingeniería inversa y el uso o la reproducción no autorizados de material con derechos de autor. Usos importantes para el cifrado. La mayoría de nosotros usa el cifrado todos los días, y estos son algunos de sus usos más comunes o populares. Cada vez que usas un cajero automático o compras algo en línea mediante un teléfono, se usa cifrado para evitar que se desvíe la información. También para proteger dispositivos, como el cifrado para computadoras portátiles. Tus mensajes de WhatsApp también están cifrados y es posible que también tengas una carpeta cifrada en tu teléfono. Tu correo electrónico también puede estar cifrado, con protocolos como OpenPGP. Y las VPN, redes privadas virtuales, utilizan cifrado y todo lo que almacenes en la nube debería estar cifrado. Puedes cifrar todo tu disco duro e incluso realizar llamadas por voz cifradas. El cifrado se utiliza para demostrar la integridad y autenticidad de la información utilizando lo que se conoce como firmas digitales. También el cifrado es una parte integral de la administración de derechos digitales y de la protección contra copias. El cifrado puede utilizarse para borrar datos, debido a que la información borrada a veces puede recuperarse mediante herramientas de recuperación de datos. Y si cifras los datos primero y descartas la clave,
pues lo único que alguien podrá recuperar es el texto cifrado y no los datos originales. Y por último, el cifrado en ciberseguridad es una forma de evitar de que la información privada quede comprometida o se la roben. Se observó que la criptografía es un método dado a la protección de información, que lleva a cabo un sistema seguro que puede proporcionar varias garantías y que también existen varios métodos de operación autenticadas. Y también que el cifrado de datos es una forma de proteger la información sensible de una organización en todo su espectro, como datos almacenados en servidores, comunicaciones e incluso en los dispositivos móviles de sus colaboradores. En conclusión, la criptografía y el cifrado nos ayudan a proteger nuestros datos contra robos o alteraciones, como también nos proporciona una comunicación segura en presencia de terceros que buscan hacerse con la información que nosotros enviamos a través de la red. En esta presentación estuvimos viendo la importancia y el funcionamiento sobre el tipo de algoritmos de flujo y bloques y poder analizar cada algoritmo para tener más seguridad en los mensajes o archivos encriptados y evitar riesgos y amenazas.